con el 3 y capitán Ángel García, con el 4 Enrique Sanabria, con el 6 Manuel Domínguez, con el 7 Nicolás Romero, con el 8 Mateo González, con el 22 Ignasi Sedas, los alumnos de Jacob Mancebe y con el 1 Leo Hidalgo, el entrenador José Ferro, por la Casa Escola Lumians, con el 4 Manuel Felipe, con el 6 Iván Bilbao, con el 7 Bruno Royce, con el 9 Valeria Tocado, 14 Pedro Casende, 20 Jairo Torres, 22 Bruno Alonso, y con el 1 Eric Fantasía, dirigirá el encuentro el árbitro Daniel Villar, perdón. El pabellón de Os Campons de Cambre, donde se va a celebrar esta gran final del campeonato gallego en categoría Benjamín entre el Compañía de María Azul y el Placasa Escola Lubians. Ya tenemos a los equipos formados, al quinteto ya del Lubians, que va a jugar a la derecha de las imágenes de rojo y blanco. El Compañía de María a la izquierda con su clásica camiseta azul y amarilla. Este partido el Lubians, que dejó en la cuneta en semifinales al Oleiros Naval, y el Compañía de María hizo lo propio con el Liceo. Ambos equipos, tanto el Liceo como el Oleiros, estaban mermados de bajas porque eran claros favoritos para meterse en la final los dos equipos. Pero esto es hockey, hay que jugarlo. Y tenemos esta final entre el Compañía de María y el Lubians. Final que está a punto de empezar. Y da comienzo la final, empieza sacando el Lubians. Ya tenemos a Telmo moviendo la bola para el Lubians. Juega para Jairo. Atrás para Valeria. Valeria para Manuel. Manuel de nuevo para Telmo. Telmo, el jugador más destacado de este Lubians. Recupera la bola Markel, capitán del Compañía de María. Ella juega largo para Mateo, recupera a Valeria para el Lubians. Entra Valeria por banda derecha, disparo de Valeria y detiene el portero. Y gol, el rechazo lo coge Telmo y pone el 1-0 en el marcador. Se adelanta el Lubians. Disparo de Valeria que detuvo bien el portero del Compañía de María, pero el rechace le quedó franco delante a Telmo, que lo metió al fondo de la red. Aquí vimos la repetición del gol, el 1-0,
cuando no llevábamos ni un minuto de partido, ya sacó el compañía de María. Recupera la bola el Lubián, recupera Telmo, que ya juega con Valeria. Sube la bola Valeria. Intenta el pase a Ignasi, le queda largo, va a recuperar Markel para el compañía. Sube la bola Markel, presionado por Valeria. Markel que deja para Roque. Entra Roque ahora en velocidad por banda derecha. Le presiona Ignasi. Sigue Markel con la bola. Disparo de Roque y detuvo bien el portero Eric. Portero del Lubián. Sigue el compañía de María con la bola. Bola para Mateo. Mateo presionado por los jugadores del Lubián, se acaba robándole la bola a Telmo, sigue Mateo, la recupera, juega atrás para Markel, Markel para Roque. Juega tras portería. Ignasi recupera la bola Valeria, que ya juega con Manuel, sigue Manuel, disparo de Manuel y detiene bien el portero del compañía de María. Sube ya la bola Roque. Viene a la derecha, disparo de Roque al lateral de la portería. Recupera la bola Telmo para el Lubians. Sube la bola Telmo, tiene Ignasi solo delante del portero. Disparo de Telmo, detiene bien el portero del Lubians. Teo Hidalgo. Ataque ahora del compañía de María. Bola para Ignasi. Se cuela Ignasi entre dos jugadores del Lubians. Tiene que jugar atrás. Deja para Mateo. Mateo para Markel. Markel en la esquina. Juega atrás con Roque. Roque de nuevo con Ignasi. Se gira Ignasi, regatea bien. Y pitan falta del Lubians, primera falta del partido. Saca ya Ignasi. Presionado por Valeria, se va al suelo Ignasi, recupera la bola Manuel para el Lubians. Bola atrás. Pelean Valeria y Telmo, acaba recuperando la bola Telmo para el Lubians. Sube Telmo en velocidad. Se va hasta la esquina. Ataque del Lubians. Recupera la bola Mateo para el compañía. Lleva con él a Ignasi. Disparo de Mateo. Despeja la defensa del Lubians y recupera la bola. Se va al suelo, falta de Ignasi y le van a quitar tarjeta azul a Ignasi. Se va al banco, 2 minutos excluidos. Aquí vemos la repetición, como pelea Ignasi, le mete el stick por detrás a Manuel, jugador del Lubians, y ya tenemos a Telmo para lanzar esta directa. Teo Hidalgo en la portería. Ahí va Telmo y desvía bien Teo. Nuevo disparo de Telmo al palo. Está en inferioridad numérica ahora. Un jugador menos, el compañero de María por la exclusión. Recupera el Lubián, recupera Valeria. Lleva a la derecha con él a Manuel. Recupera Roque para el compañero de María. Sube la bola Roque. Le presiona a Manuel. Acaba recuperando la bola Manuel. Es un 2-1 del Lubians. Sube Manuel con Valeria. Intercepta bien el pase. Hay falta del Lubians. Aquí vemos la repetición del tiro al palo de Telmo en segunda instancia después de haber fallado él la falta directa.
Ya sube la bola Roque para el compañero de María, que sigue en inferioridad numérica. Desvía bien el portero del Lubians, Eric. Recupera la bola Iván para el Lubians, la rifa al medio, la recupera Markel, capitán del compañía, que ya juega con Roque. Roque juega tras portería, recupera la bola Lubians, recupera Valeria, ella juega largo para Manuel. 1 para 1 de Manuel, contraataque del Lubians, disparo de Manuel, desviado. Recupera la bola Markel. Markel, que juega largo para Mateo, le presiona Valeria. Acaba Valeria recuperando la bola, que juega ya con Manuel. Manuel con Telmo, disparo de Telmo, desviado. Va a recuperar la bola Markel. Para el juego el árbitro, para que se coloque bien o que se lo retire el brazalete de capitán, que le estaba molestando a Markel. Juega ya la bola Markel. Markel para Roque, disparo de Roque, fácil para Eric, recupera la bola Telmo para el Lubians, juega ya con Valeria, recordamos, sigue la victoria, 1-0, 0-1, disparo ahora del Lubians, que detuvo bien Teo. Recupera la bola Ignasi para el compañero de María, la roba Iván, disparo de Iván y detuvo bien Teo. Recupera la bola en defensa, ya recuperó el cuarto jugador, el compañero de María. Sube Ignasi por el centro. Ignasi cambia de banda para Roque, va a recuperar la bola el Lubians, la pierde en el medio. Hay bola para Ignasi. Ataque del compañero de María, interna Ignasi por la banda derecha. Le presiona Iván y acaba recuperando la bola Manuel para el Lubians, que inicia el contraataque ahora del Lubians. Lleva a la derecha Telmo, que recibe. Telmo para Manuel. Se revuelve Manuel en el área. Tiene que jugar atrás de nuevo para Telmo. Telmo para Valeria. Recupera la bola ahora Ignasi para el compañero de María. Corta el disparo, el amago de disparo de Ignasi, lo corta Manuel, le presionan Telmo y Manuel a Ignasi, pierde el stick y le pitan falta de Ignasi por jugar la bola sin el stick cuando hay tiempo muerto. Tiempo muerto a falta de 9:15 para llegar al descanso. Sigue la victoria del Lubians por 0-1 en esta final del campeonato gallego en categoría Benjamín. Ya estamos de vuelta tras el tiempo muerto. Va a sacar la falta el Lubians, que sigue venciendo por 0-1. Juega ya Telmo con Valeria. Sube Valeria por banda izquierda. Se interna hasta la cocina y dispara bastante cruzado. Recupera la bola Jairo, que salió al rectángulo tras el tiempo muerto. Ataque ahora del compañero de María. Roque juega con Markel. Intenta regatear Markel por banda izquierda. Se va hasta la esquina.
Tiene que jugar atrás con Roque, busca el disparo, Roque, disparo de Roque desviado. Recupera la bola Pedro. Pelea el compañero de María, acaba haciéndose con la bola Jairo. Sube Jairo por banda izquierda para Valeria. Se revuelve Valeria, intenta el pase a Jairo. Y recupera la bola el compañero de María, bola para Ignasi, que inicia el contraataque, va solo delante de 3 jugadores del Lubians. Va a recuperar la bola Valeria para el Lubians, la rifa a campo del compañía. Recupera Roque en defensa, sube ya la bola Roque para el compañero de María, bola para Markel. Le queda la bola atrás a Markel, le roba la cartera a Telmo, sube Telmo por banda derecha solo hacia los dominios de Teo, dispara y despeja bien el portero del compañía. Sube ya la bola a Markel, le presiona a Manuel. Sigue Markel, el capitán del compañía, con la bola. Hay falta del propio Markel. Primera falta del compañía de María por 2 del Lubians. Cuando quedan 7:30 para llegar al descanso en esta final del campeonato gallego Benjamín. Sube la bola Telmo, le presiona. El compañía acaba robando la bola en el centro. Ignasi delante de él tiene a Valeria, que le roba la cartera. Pierde la bola en el pase a Manuel, recupera la bola Pedro, sigue Pedro, el pase para Markel, que corta Telmo para Manuel, largo para Jairo, se le va muy largo, se va a la esquina Jairo que va por tras portería y la pierde delante de Pedro largo para Ignasi. Corta Valeria para Manuel, ataque del Lubians. Juega atrás Manuel para Telmo abre a banda derecha para Valeria. Recupera a Markel para el compañero de María, Markel para Pedro, el disparo de Pedro y el posterior disparo. Lo paró bien Eric, sube ahora Telmo para el ataque del Lubians, amaga el disparo Telmo, autor del único gol del partido de momento. Recupera Ignasi para el compañía, sube la bola Ignasi, es un 1 contra 2. Le roba bien la cartera a Valeria, pero recupera la bola a Pedro para el compañía, disparo de Pedro, desvía bien Telmo y sube ya la bola Jairo deja para Telmo lanza la bola para el campo del compañía, la va a recuperar Markel. Sube ya la bola Markel, inicia jugada el compañía. 5:40 para el descanso. Bola atrás para Roque. Roque presionado por Manuel. Recupera la bola en defensa. Telmo para el Lubians, que inicia el contraataque. Es un 3-2 ahora del Lubians. Disparo de Telmo, desviado. Recupera la bola Roque para el compañía de María. Largo para Pedro. Se va bien Pedro de Valeria. Acaba recuperando la bola Valeria. Valeria deja para Manuel. Manuel atrás para Telmo. Sigue el Lubians con la bola, sube ahora Telmo, a por el medio. Corta bien, marque el contraataque, hay falta. Cuando hay tiempo muerto solicitado por el Lubians. Tenéis 10.
Quedan 4:31 para llegar al descanso. Sigue la victoria del Lubians por 0-1 frente al Compañía de María en esta final del campeonato gallego en categoría Benjamín, aquí en el pabellón Dos Campons de Cambre, que está organizando esta final a 4, Benjamín y pre-Benjamín. Saca ya Mateo para el Compañía, juega ya con Roque, sube la bola Roque por banda derecha, presionado por Manuel. Se va Roque tras portería. Se revuelve bien Roque. Buena defensa del Lubians. Tiene que jugar atrás para Markel. Markel para Mateo. Mateo tiene en la esquina a su compañero, a Nicolás. Recupera la bola Valeria. Valeria para Manuel. Contraataque ahora de Manuel. Manuel tiene frente a dos jugadores, disparo de Manuel, desvía bien la bola Roque, acaba recuperando Markel para el Compañía. Menos de 4 minutos para el descanso, sube la bola Roque. Roque, mal pase para... Mal pase para Markel, que casi corta a Manuel. Sigue Mateo con la bola. Sigue el ataque del Compañía, se va Mateo tras portería. Presiona a Valeria. Sigue Roque peleando. Se le cae el stick a Valeria. Juega atrás con Markel. Busca Markel el disparo. Juega a la derecha con Mateo. Disparo de Mateo. Flojo y el intento de remate de Markel, que no consiguió rematar. Recupera la bola Telmo. Telmo juega largo para Valeria. Se le va muy largo. Va a recuperar el Compañía. Aunque... va a llegar antes, casi llega antes Nuno, jugador que acaba de incorporarse en el Lubians. Sube ya la bola Markel, el capitán del Compañía. Markel deja para Nico. Va Mateo, perdón. Disparo de Mateo, muy desviado. Va a recuperar Manuel para el Lubians. Manuel, el pase era para Telmo, pero lo corta Nicolás. Nicolás juega con Markel. Markel deja atrás para Roque, con campo por delante. Dispara Roque, desviado. Sigue con la bola Nicolás para el Compañía. Le presiona bien Telmo. Acaba recuperando la bola. Sube la bola Nuno. Nuno para Manuel. 2 para 2 ahora. Ataque de Lubians. Dispara Manuel. Al larguero. El disparo de Manuel. Contraataque ahora de Manuel para el Compañía de María. Dispara el gol. Gol de Manuel, que acababa de salir al rectángulo. Manuel Domínguez empata el partido. Aquí vemos la repetición, el contraataque de Manuel. Como se va hacia la banda izquierda, dispara de cuchara, colocándola por el poste contrario y no puede hacer nada Eric. Hay tiempo muerto solicitado por el Lubians a falta de 1:50 para llegar al descanso. Compañía de María 1, Lubians 1. Os recordamos que tenéis el chat en el que podéis animar a vuestro equipo, animar a vuestro jugador favorito, comentar las jugadas que aquí estáis viendo. Siempre con respeto. Va a sacar de centro el Lubians tras el gol del Compañía. Saca ya, juega ya Telmo. Telmo se prepara para el remate. Se escola demasiado, se va tras portería. Tiene que jugar atrás con Nuno.
Nuno mueve para Valeria. Entra Valeria. Valeria deja atrás para Nuno. Nuno más atrás para Telmo. Le presiona el Compañía. Sale bien jugando el Lubians. Sigue Telmo. Telmo para Valeria. Regatea bien Valeria. Se va por el centro Valeria. Pero corta Pedro para el Compañía. Lleva con él a Manuel. Sigue Nicolás. Pero corta la bola Telmo para el Lubians. Queda menos de un minuto para llegar al descanso. Ataque del Lubians. Sigue Telmo en la esquina. Tiene que jugar atrás con Manuel. Manuel para Nuno. Regatea bien Nuno. Se va hacia portería. Disparo de Nuno. Desviado. Sigue el Lubians con la bola en la esquina. Sigue Valeria peleándose con Roque del Compañía, que acaba recuperando la bola. Sube Roque ahora por banda derecha. Le presiona Nuno. Tiene en el medio a Manuel. Disparo de Nuno cruzado. Casi remata Manuel. Recupera la bola Nico. Menos de medio minuto para el descanso. Sigue Nico con la bola para el Compañía. Le roba la bola a Valeria. Sale ya jugando desde atrás Valeria para el Lubians. 15 segundos para el descanso. Una de las últimas jugadas. Disparo de Valeria y detiene bien Teo. Despeja la bola como puede Nico. Sigue Telmo con la bola. Se va a acabar. 3 segundos. Y final. Nos vamos al descanso con el resultado provisional de Compañía de María Azul 1, Placas Escola Lubians 1. Goles de Manuel para el Compañía de María y de Telmo para el Lubians. Nos vamos a ir al descanso. Os dejamos con las jugadas más destacadas de esta primera parte, de esta final del Campeonato Gallego en categoría Benjamín. Entra Valeria por banda derecha, disparo de Valeria y detiene el portero y gol. El rechazo lo coge. Sigue Márquez con la bola, disparo de sube la bola Telmo, tiene Ignasi solo delante del portero, disparo de Telmo, detiene bien y recupera la bola. Se va al suelo. Ahí va Telmo y desvía. Teo. Nuevo disparo de Telmo. Recordamos, sigue la victoria 1-0. 0-1. Disparo ahora. Ignasi para el Compañía de María. La roba Iván. Disparo de Iván. Y banda izquierda. Se interna hasta la cocina y dispara a Telmo. Sube Telmo por banda derecha solo hacia los dominios de Teo. Dispara y despeja bien el busca Márquez el disparo. Juega a la derecha con Mateo. Disparo de Mateo flojo y el intento de remate. 1 para Manuel, 2 para 2. Ahora ataque de Lubians. Dispara Manuel al larguero. Contraataque ahora de Manuel para el Compañía de María. Dispara el gol. Sube Roque ahora por la banda derecha. Le presiona Nuno. Tiene en el medio a Manuel. Disparo de Nuno cruzado. Una de las últimas jugadas. Disparo de Valeria y detiene bien.
Y ya estamos aquí de vuelta para esta segunda parte. Ya comenzó sacando el Compañía de María. Recordamos, estamos en la final del Campeonato Gallego Benjamín entre el Compañía de María Azul y el Placasa Skoda Lubians. 1-1 en la primera parte. Hay falta favorable al Lubians. Juega ya Nuno. Disparo de Nuno, corta bien Ignasi para el Compañía. Sube la bola Roque para el Compañía. Se va a la esquina, roba la cartera Valeria. 2-2, ahora lleva con ella Bruno. Disparo de Valeria, el poste por fuera. Hubo cambio en la portería del Compañía de María. Tenemos ahora a Jacobo en la portería. Va a sacar la bola el Lubians. Ya se juega Valeria para Telmo. Telmo atrás para Manuel. Manuel con Valeria. Se revuelve Valeria delante de Mateo. Acaba robándole la bola a Mateo. Lleva con él a Manuel a la izquierda, que está solo, el autor del primer gol y único del Compañía. Sigue Mateo con la bola. Le roba la bola a Manuel en defensa. Sale el contraataque ahora Manuel para el Lubians. Disparo de Manuel, alto. Y pita a altura el árbitro. Que fue la bola afuera del rectángulo. Va a secar el Compañía de María. Disparo alto el Lubians. Sale jugando Ignasi. Bola para Roque. Disparo de Roque y detiene bien Eric. Sale ya jugando Telmo. Telmo para Manuel. Ataque del Lubians. Manuel atrás para Valeria. Le presiona Ignasi. Corta el pase Manuel para el Compañía. Acaba robándole la bola Nuno. Nuno para Telmo. Ataque del Lubians. Sigue Telmo con la bola. Telmo se va a transportería. Roba la bola Roque. Sube ya la bola Mateo. Mal pase de Mateo que corta Valeria. 3-2 ahora del Lubians. Valeria que casi se va al suelo. Disparo flojo. Sigue Valeria transportería. Intenta picarla por detrás. Sigue con la bola. Le roba la bola Mateo. Sube la bola Mateo para el Compañía. Se va a banda izquierda. Le presiona Manuel y Nuno. Estaba robando la bola Nuno. Se va al suelo Nuno y hay falta de Roque. Segunda falta del Compañía. Va a sacar en el centro el Lubians. Pide distancia al árbitro para sacar la falta. Ya mueve Manuel para Telmo. Telmo con Valeria que entra por el medio. Se va escorándose a la esquina. Tiene que jugar atrás para Telmo. Telmo para Manuel. Manuel tiene pista por delante. Prepara el disparo. Dispara a la escuadra y mete bien la manopla. Jacobo salvando el gol, que se iba directo a la escuadra. El disparo de Manuel. Sigue Nuno peleándose con Ignasi en la esquina. Se acaba llevando la bola Ignasi para Roque. Roque largo para Mateo. Corta Valeria. Valeria se deshace de la bola. Bola de nuevo para el Compañía. Bola para Roque. Roque pase largo para Ignasi. Ignasi se va a la esquina, presionado por Telmo y por Manuel. Se deshace bien Ignasi. Hay falta del Lubians. Aquí vemos el disparo de Manuel, como iba directo a la escuadra y metió la manopla Jacobo. Sigue Ignasi, ataque ahora del Compañía de María, presionado por Telmo. Se va al suelo Telmo, no pica nada, los árbitros dejan continuar. Sigue Manuel, Manuel atrás para Markel. Markel tiene a la izquierda solo a Roque. Recibe Roque. Disparo ahora de lejos, que detiene bien
Eric. Sube ya la bola Telmo, contraataque ahora 3 para 2 del Lubians. Se escora demasiado Telmo, tiene que jugar atrás. Con Valeria, Valeria pierde la bola en el centro, bola para Roque. Sigue Roque tras portería, acaba robándole la bola Telmo. Telmo para Manuel, demasiado largo, va a recuperar Markel en su campo, el capitán del Compañía. Sale jugando desde atrás, 12:50 para llegar al final del partido, sigue el 1-1. Markel para Ignasi, le va la bola larga, se va a la esquina. Le presionan Telmo, acaba recuperando la bola Manuel. Manuel para el Lubians, escora demasiado Manuel y detiene bien Jacobo. Bola para Markel, Markel juega ya con Ignasi, ataque el Compañía. Recupera la bola Valeria para el Lubians, tiene a la derecha solo a Manuel. Sigue Valeria, dispara Valeria y detiene Jacobo. Buena intervención del portero del Compañía, sube ya la bola Ignasi. Corta la bola Telmo, la pierde en el medio, pase de Roque para Ignasi. Ignasi se topó con el muro que es Valeria. Valeria ya movió a la derecha para Nuno, Nuno para Manuel. Entra Manuel por el medio, defiende bien el Compañía. Cortó Pedro, recupera en el centro Telmo para el Lubians. El pase de Lubians, lo corta el Compañía de María. Bola para Ignasi. Regatea bien Ignasi. Presionado por Valeria, se va bien Ignasi de Valeria, dispara Ignasi, detiene bien Eric. Contraataque ahora del Lubians. Corta Pedro para el Compañía, 2 para 1 ahora el Compañía y cortó la bola Telmo, contraataque ahora del Lubians, bola larga para Valeria, mete bien la manopla Jacobo, contraataque ahora de Roque para el Compañía de María, pase para Ignasi que está solo delante de Eric, se le escapa, sigue Ignasi tras portería, se revuelve Ignasi, bola para Telmo, para el Lubians, sube Telmo con pista por delante, dispara arrastrando fácil para Jacobo, sube ya la bola Markel, 2 para 2 ahora del Compañía, regatea bien Markel, disparo de Markel, cruzado, bola para Ignasi, sigue el Compañía en posesión de la bola, disparo de Ignasi, flojo, desvía Manuel, sigue Ignasi con la bola. Pase atrás para Roque. Roque para Ignasi. Ignasi tras portería. Presionado por Telmo. Sigue Ignasi. Buena jugada de Ignasi individual. Él solo intentaba llegar hasta la portería. Acaba recuperando la bola Jairo. Para el Lubians. Si hay falta se va. No pita nada el árbitro. Disparo de lejos de Telmo y pita altura el árbitro. Cuando hay tiempo muerto, aquí vemos la repetición de la caída de Jairo, se resbaló, parece que no hay nada. Y nos vamos al tiempo muerto a falta de 10 minutos para el final del partido. Sigue el 1-1 en esta final gallega categoría Benjamín entre el Compañía de María y el Lubians. Animan las aficiones. Y vemos que se mueve el chat. Vemos a Rosa Valdomir que anima a Valeria, la jugadora del Lubians. También vemos a Alberto Carro que apoya al Lubians, forza Lubians. A ver si vemos a alguien del Compañía dándoles la réplica en el chat. Acordaros también de suscribiros al canal.
Entre todos los suscriptores nuevos que tengamos hoy, vamos a sortear una entrada para la final pre-Benjamín. Ya está con la bola en posesión el compañía de María, sube la bola a Markel, le presiona a Valeria. Recupera la bola Telmo, Telmo mueve a la izquierda para roba Mateo para el compañero de María, pero vuelve a robarle la bola a Telmo. Telmo, pase para Roque, corta a Manuel en el medio, contraataque ahora, disparo de Jairo. Se le pasa la bola por el medio de las piernas a Roque. La bola se va para campo el Lubians, recupera a Valeria en su cancha, le presiona Pedro y vemos como en el chat ya Caterina Varela responde a los ánimos del Lubians, animando al compañía. Sigue Valeria, el ataque del Lubians, disparo de Valeria y mete bien la manopla Jacobo, portero del compañía. Hay falta del Lubians. Ahí vemos la parada de Jacobo, sale ya jugando Markel desde atrás. Contraataque ahora del Lubians, Valeria sola, disparo de Valeria, se le va desviado. Sigue Jairo con la bola, acaba recuperando la bola Mateo para el compañía, sube Mateo por banda derecha, tiene a varios jugadores del Lubians delante. Vemos como Samu Pan nos pide que le saludemos, saludo para Samu. Samu, dinos de qué equipo, a qué equipo prefieres, si al compañía o al Lubians. Ataque ahora de Jairo para el Lubians, juega con Telmo, entra Telmo por banda derecha, mete bien la manopla Jacobo, sube la bola Markel para el compañía, tiene delante a Pedro, corta bien Telmo para el Lubians, le juega Telmo con Manuel, sale bien jugando desde atrás el Lubians, bola para Valeria que va a cortar Roque. Corta el pase, Roque tras portería, pierde delante de Manuel, sigue presionándole Roque a Manuel, sube Manuel, le acaban pitando falta del compañía. Tercera falta el compañía de María por 4 del Lubians. Quedan 7:24. Vemos a Samuel Pan en el chat, que al que anima es al Liceo, al Infantil A. Y disparo al palo del Lubians, quedó la bola suelta y se fue al palo. Casi sorprende a Jacobo. Sigue Manuel en el ataque, pase para Manuel Domínguez del Lubians. Perdón, Manuel Felipe. No, Iván, es Iván, el dorsal número 6 del Lubians. Recupera la bola ahora Markel para el compañía, le roba la cartera Telmo, contraataque ahora de Telmo para el Lubians, desvía Roque, sale jugando desde atrás el compañía de María y bola para Mateo, Mateo se va a la esquina, ataque del compañía, le roba la bola a Telmo, juega ya con Valeria, sube Valeria en velocidad para Manuel, se va Manuel para el medio, disparo pero corta bien la defensa, sube la bola Pedro para el compañía, tiene delante a 3 jugadores del Lubians, tiene que frenarse, decide darse la vuelta y atacar la portería, se va tras portería, pase para Markel, queda la bola suelta en el área, recupera Manuel para el Lubians, sigue Manuel, tiene a la izquierda Iván, disparo de Manuel y queda la bola debajo de Jacobo, pita bullying el árbitro, el colegiado de este partido, Daniel Villar. Se va al banco Mateo. Vemos que nos da las gracias en el chat Samuel.
Contraataque ahora del Compañía. Corta Iván para el Lubians. Sigue Ignasi para el Compañía con la bola. Le presiona a Valeria. Acaba robando la bola Valeria. Tiene a Iván a la derecha. Disparo de Valeria. Desviado. Sigue Valeria con la bola. Se revuelve. Vuelve a disparar. Desviado. Bola para Iván. Iván pase atrás que recupera el Compañía. Ataque ahora el Compañía. 3-2. Sube la bola Markel. Corta bien Telmo. Sigue la bola en posesión del Compañía. Juega Roque para Markel. Markel entra por banda derecha. Disparo que desvía bien Eric. Contraataque ahora 2-1 del Lubián. Sube la bola Telmo. Lleva con él a Manuel. Disparo de Telmo al lateral de la portería. Sigue Telmo con la bola. Se revuelve. Para bien Jacobo. Menos de 5 minutos para el final. Sigue el 1-1 en esta final. Pase para Markel. Ataque ahora del Compañía. Bola para Ignasi. Ignasi presionado por Iván y por Manuel. Recupera la bola Manuel para el Lubians. Manuel solo delante de 3 jugadores del Compañía. Acaba robándole la bola Roque. Roque largo para Ignasi. Demasiado largo. Va a recuperar Valeria en su propia cancha. Se confió demasiado, casi le roba la cartera Ignasi. Hay bola para Manuel, recupera Markel para el Compañía. Sigue Markel peleándose con Manuel y con Valeria. Acaba recuperando la bola en el medio. Telmo que entra por banda derecha en velocidad. Tiene solo a Manuel. Se entretuvo demasiado y le robó la cartera. Nicolás del Compañía. Se va al suelo Nico. Bola para Markel. Markel a más atrás para Roque. Roque dispara desde el medio muy flojo. Recupera la bola Ignasi. Ignasi tenía solo a Nico en la frontal. Sigue Ignasi en la esquina. Recupera Valeria. Pase para Manuel que no se da cuenta. Recupera el propio Manuel la bola. Presión ahora. Lucha por la posesión en el centro. Tuya mía, se lleva la bola el Lubians. Bola para Iván, Iván para Manuel. Recupera la bola Ignasi para el Compañía. Bola larga para Markel. Pero acaba recuperando Telmo que la rifa a campo del Compañía. Recupera Roque para el Compañía. Sale jugando desde atrás. Menos de 3 minutos para el final del partido. Sigue el 1-1. Nos vamos a ir a la prórroga. Como todo sigue así. Mal pase ahora el Compañía. El pase de Roque. Recupera Telmo. Corta Ignasi el pase, ahora el siguiente pase, sigue Telmo peleando. Recupera Iván, Iván tiene solo a Manuel y corta bien el intento de pase. Roque recupera para el Compañía Roque, sale jugando desde atrás. Tiene solo delante a Nico. Pase para Nico que corta a Valeria. Sigue Ignasi con la bola, disparo de Ignasi desviado. Bola para Nico. Aquí vemos la repetición. No, perdón. Nos dice aquí contraataque ahora, perdón, de Iván para el Lubians. Recupera Ignasi en el centro. Contraataque ahora del Compañía de María. Disparo arrastrando de Ignasi fácil para Eric. Recupera Valeria. Presiona Ignasi, se lleva la bola a Telmo. Vemos a Samuel Pan que está muy activo en el chat. Que le mande un saludo a su amigo del liceo. Pero no nos pone el nombre del amigo. A su amigo del liceo, Alevín B. Recupera Ignasi en defensa para el Compañía. La pierde en el medio, bola para Telmo. Se prepara para el disparo Telmo. Disparo de Telmo, desvía bien Jacobo y pitan falta del Lubians. Hay bola para el Compañía. Sexta falta del Lubians. Vuelve Manuel Domínguez en el Compañía de María cuando hay tiempo muerto solicitado por el Lubians. A falta de 1:24 para el final del partido. Sigue el 1-1. En esta final del campeonato gallego en categoría Benjamín, aquí en el pabellón de los Campons de Cambre. De seguir todo así, nos vamos a ir a la prórroga.
Se está llenando el pabellón, está animándose la gente. Está emocionante esta final de categoría Benjamín. 1-1 a falta de minuto y medio para el final del partido. Saca ya en su campo la falta el compañero de María. Recupera Telmo en su cancha para el Lubián. Sube la bola Telmo por banda izquierda. Tiene campo por delante. Pase para Manuel. Remate como le viene. Y hay bullying. Remate de Manuel. Detuvo bien Jacobo. Le quedó la bola después atrapada debajo del cuerpo. Pito bullying el árbitro. Le tenemos a Telmo con Markel. Se lleva la bola Markel. Gana el bullying. Y hay 10 segundos defensivos que le pitan al compañía de María. Va a sacar el Lubians. Aquí ya conocemos el nombre del amigo de Samuel, del Alevín, del Liceo Alevín B. Saludos para Noé, nos pide Samuel. Vamos Samuel, acuérdate de suscribirte al canal. Va a sacar el Lubians. Ya mueve Manuel para Telmo, Telmo para Valeria, menos de un minuto para llegar al final del partido. Un gol ahora sería casi decisivo. Juega Valeria tras portería, intenta la del Pailán por detrás, mete bien el stick Jacobo. Bola atrás para Telmo, para Manuel, Manuel para Telmo. Caracolea Telmo, dispara desde lejos, corta bien el compañero de María, sale jugando Markel 2 contra 1 ahora, sigue Markel solo delante y mete bien la manopla Eric, salvando al Lubians. La manopla salvadora de Eric para el Lubians. Sigue Nicolás jugando tras portería, quedan 10 segundos para el final del partido. Cae una botella al terreno de juego. Aquí vemos la repetición, como si iba solo Markel, capitán del compañía, y metió la manopla salvadora Eric Fuentefría, el portero del Lubians. Va a sacar el Lubians, quedan 10 segundos, va a sacar en el ángulo del área, el compañía va a sacar en el ángulo del área del Lubians. Ya juega Nico, más atrás para Markel. 6, 5, 4. Hay que disparar, que esto se acaba. Sigue Roque y final. Nos vamos a la prórroga. Igual que ocurrió en el tercer y cuarto puesto, en el que el Liceo se impuso al Oleiros Naval por 4-3. Nos vamos ahora también a la prórroga en esta final entre el compañía de María Azul y el Placasa Escola Lubians. Y os vamos a dejar ahora con las jugadas destacadas de esta segunda parte de este partido, de esta final entre el compañía de María y el Lubians, esta final gallega categoría Benjamín. Una de las últimas jugadas, disparo de Valeria y detiene bien. 2-2, ahora lleva con ella Bruno. Disparo de Valeria, el poste por fuera. Sale el contraataque ahora Manuel para el Lubians. Disparo de Manuel, alto. Ignasi. Bola para Roque, disparo de Roque y detiene. Para Telmo, Telmo para Manuel. Manuel tiene pista por delante, prepara el disparo. Dispara a la escuadra y mete bien la mano. Disparo ahora de lejos. Recupera la bola Valeria para el Lubians. Tiene a la derecha solo a Manuel. Sigue Valeria, dispara Valeria. Sube ya la bola Markel. 2-2 ahora de compañía. Regatea bien Markel. Disparo de Markel. Cruzado. Estaba recuperando la bola Jairo. Para el Lubians. Si hay falta, se va. No, ya tenía. Sigue Valeria, el ataque de Lubians, disparo de Valeria y mete bien la manopla.
Ataque ahora de Jairo para el Lubians. Juega con Telmo. Entra Telmo por banda derecha. Mete bien la mano. Prima es al Liceo, al Infantil A. Y disparo al palo del Lubians. Ahí van a la derecha. Disparo de Valeria, desviado. En compañía juega Roque para Markel. Markel entra por banda derecha, disparo que desvía bien Eric. Tiene campo por delante, pase para Manuel, remate como le viene. Telmo dispara desde lejos, corta bien. El compañero de María sale jugando. Markel, María sale jugando. Markel 2 contra 1 ahora, sigue Markel solo delante y mete bien la mano. Ya estamos aquí preparados para el comienzo de esta prórroga. 2 partes de 3 minutos. Si todo sigue igual, tras la prórroga nos iremos a los penaltis para decidir quién es el campeón gallego en categoría Benjamín de esta temporada 23-24. Va a sacar el Lubians esta primera parte de la prórroga. Ya juega Manuel para Telmo. Disparo de Telmo, corta bien Manuel Domínguez para el compañía. Sigue Nuno peleándose con Markel tras la portería del compañía. Sale bien Markel jugando. Se va a banda derecha. Deja atrás para Roque. Disparo de Roque muy flojo. Recupera Valeria. Valeria deja para Telmo. Sale jugando Telmo bien. Se va a la esquina. Decide jugar atrás de nuevo para Valeria. Valeria con Manuel. Le presiona Markel. Tiene que jugar atrás de nuevo con Valeria. Entra Valeria por banda derecha. Se va al medio. Disparo de Valeria. Y detiene bien Jacobo. Y hay falta del compañía. Aquí vemos la repetición. Como se va para el medio, Valeria dispara. Y la posterior falta al bullying. Perdón, no falta. Saca la bola como puede el compañía. Sube la bola. Roque larga para Nicolás. Se le va demasiado larga. Recupera Telmo para el Lubians. Hizo el contraataque. 2 para 2. Lleva con él a Nuno. Disparo. Da en la espalda. Da en el brazo de Roque. El disparo de Telmo para el árbitro del juego. Para que sea atendido Roque. Que se va al banco y entra Lucas en su lugar. Perdón, no es Lucas. El que entra es Mateo. Va a sacar Nuno en el área del compañía. Ya juega Nuno con Telmo. Se revuelve Telmo dentro del área. Dispara arrastrando flojo. Recupera Nico para el compañía. Minuto y medio para el final de esta primera parte de la prórroga. Sigue Telmo peleándose con los jugadores del compañía. Acaba recuperando Mateo para el compañía. Sale jugando desde atrás. Sube Mateo por banda derecha. Le presiona
Manuel dispara desde la esquina, desviado, recupera la bola Valeria, sube Valeria en velocidad, tiene a la izquierda sola en uno, decide jugárselo ella y gol. Gol de Valeria. Cabalgada de Valeria desde su cancha. Y acaba, aquí vemos cómo Valeria se lo conquistó a ella sola, se coló hasta la portería y acaba cruzando la bola ante la salida de Jacobo y pone el 1-2 en el marcador. Queda menos de un minuto para llegar al final de la primera parte de la prórroga. Hay bola para Nico del Compañía. Defiende bien ahora con uñas y dientes el Lubián, recupera a Telmo, bola para Valeria. Valeria juega con Manuel, quien solo en uno delante, disparo de Manuel, mete bien la manopla Jacobo. Recupera la bola Manuel Domínguez para el Compañía de María. Cortan uno, jugó desde el suelo, dice el árbitro, saca rápido el Compañía de María, sube la bola a Mateo. Entra Mateo por banda derecha, 15 segundos para la final de la primera parte de la prórroga. Desvía bien Eric, capitán del Lubians, el portero. Bola, se deshace de la bola Telmo para cancha del Compañía. Y final de la primera parte de la prórroga. Se adelanta el Lubians en el marcador por 1-2. Y nos vamos ahora con las jugadas más destacadas de esta primera parte de la prórroga. María sale jugando. Markel 2 contra 1 ahora. Sigue Markel solo delante y mete bien la mano. Valeria, entra Valeria por banda derecha. Se va al medio, disparo de Valeria y detiene bien Jacobo. Recupera Telmo para el Lubians, hizo el contraataque, 2-2, lleva con él a Nuno. Disparo, da en la espalda. Velocidad tiene a la izquierda sola a Nuno. Decide jugárselo ella y gol. Bola para Valeria. Valeria juega con Manuel. Quien solo en uno delante, disparo de Manuel. Mete bien la manopla Jacob. La derecha, 15 segundos para la final de la primera parte de la prórroga. Desvía bien. Anima el público del Lubián, sabedores de que están cerca de conseguir este título de campeón gallego Benjamín. Están a 3 minutos. El Lubián que tras dejar en la eliminatoria de semifinales fuera al Oleiros, se metió en esta final. Y está a 3 minutos de quedar campeón gallego Benjamín. Va a dar comienzo esta segunda parte de la prórroga, estos últimos 3 minutos, cuando ya están preparándose, calentando los jugadores de la final pre-Benjamín, los jugadores del Dominico Sincor y los del Compañía de María Azul. Es increíble lo del Compañía de María, se metió en todas las finales a 4, llegando a la final en todas, excepto en la de senior. Ahora lo vemos aquí a punto de caer en esta final Benjamín, pero aún quedan 3 minutos, va a sacar de centro el Compañía de María. Rosa Valdomir sigue animando un poquillo más, vamos, no vamos, 2 equipos. Juega ya Mateo para el Compañía. Entra Mateo hasta la cocina, dispara y mete bien la manopla. Eric, capitán del Lubián, salvando a su equipo. Ataque ahora del Lubián. Recupera la bola
Manuel para el Lubians, pase atrás para Valeria, disparo de Valeria y detiene bien Teo, que salió ahora para jugar la segunda parte de la prórroga. El portero del Compañía recupera Telmo para el Lubians, bola para Nuno, se le queda larga, va a recuperar la bola Roque, la pierde en el medio, bola para Telmo, Telmo con Valeria, Valeria para Manuel. Manuel juega con Telmo, entra Telmo por banda derecha, se va a la esquina, juega atrás para Valeria. 2 minutos le quedan a este partido, 2 minutos le quedan al Compañía para lograr empatar, si no la victoria y el campeonato será para el Lubians. Recupera el Compañía de María, roba la bola Nuno, dispara Nuno y desvía bien Teo, bola para Mateo, sale Mateo jugando desde atrás, juega con Roque, Roque, pase largo para Ignasi, se pelea Ignasi con 3 jugadores del Lubians, Ignasi atrás para Roque, Roque para Markel, Markel deja atrás para Mateo, minuto y medio para el final, se va a la esquina Mateo, se le va larga la bola por transportería, recupera Ignasi para el Compañía, sigue Ignasi peleando, hay falta, cayó Valeria encima de Ignasi, hay falta favorable al Compañía de María, falta de 1:09 para el final. Vamos a tocar la bola Markel para el disparo de Ignasi, eso parece según la colocación de los jugadores. Se le vino encima rápido Valeria, sigue Ignasi con la bola. Ignasi atrás para Roque. Tiene que buscar un disparo para ver si encuentra un rechace. Desvía bien Eric. Recupera la bola Telmo. Menos de 1 minuto. Sube la bola Telmo por banda izquierda. Se deshace de la bola Telmo. Recupera Markel para el Compañía. Bola larga para Ignasi. Ignasi se va a la esquina. Recupera la bola Valeria. Valeria, la heroína del partido, con su gol en la primera parte de la prórroga. Hay falta del Lubians. Quedan 31 segundos. Aquí vemos la repetición de la falta. Van a sacar en el ángulo del área del Lubians. ...31 segundos en hockey, todavía es mucho tiempo. Juega ya Ignasi tras portería. Le presiona bien Valeria y Telmo. Acaba recuperando Telmo. Vuelve a recuperar la bola Ignasi tras portería ajena. Se revuelve Ignasi, pase atrás, que corta Manuel. 10 segundos para el árbitro, el tiempo quedó en el suelo. Ignasi doliéndose. Y vemos... No tenemos repetición de esta jugada. Quedan 9 segundos y hay bola para el Lubians. Ya muy mal se le tienen que dar las cosas al Lubians para no llevarse este triunfo. Saca ya fuera la bola Telmo, tras portería, haciendo tiempo. Se va a acabar. Bola para Manuel, disparo de Manuel, final. Victoria del Lubians, que se proclama campeón gallego en categoría Benjamín.
Alegría a estos jugadores de Carballo, que vencen por 1-2 al Compañía de María. Aplauden Compañía de María, se felicitan los jugadores deportivamente. Público del Lubians que aplaude a sus jugadores. Numeroso público que se desplazó desde Carballo hasta aquí, hasta el pabellón de Cambre, para ver cómo sus jugadores lograban este triunfo. Ahora. Y vamos ahora a proceder a la entrega de trofeos. Voy a dejar los comentarios para bajar a pista. Derecha, 15 segundos para la final de la primera parte de la prórroga. Desvía bien los equipos. Juega ya Mateo para el Compañía. Entra Mateo hasta la cocina, dispara y mete bien la mano. Recupera la bola Manuel para el Lubians. Pase atrás para Valeria. Disparo de Valeria. La victoria y el campeonato será para el Lubians. Recupera el Compañía de María. Roba la bola Nuno. Dispara Nuno y es Compañía. Sigue Ignasi peleando, hay falta. Tiene que buscar un disparo para ver si encuentra un rechace. Desvía bien Eri. El partido con su gol en la primera parte de la prórroga. Hay falta del Lubians.
Bueno, y aquí estamos de vuelta en el pabellón Dos Campos de Cambre para esta final en categoría pre-Benjamín, final del campeonato gallego. Tenemos aquí a los más pequeños disputando esta final, al Dominico Sincor a la izquierda de blanco, pantalón negro, y al Compañía de María de azul y amarillo a la derecha. Ya tenemos a los quintetos. Recordamos que este partido, esta final, consta de 4 partes de 8 minutos. No gana quien más goles marque, sino quien gane más partes de estas 4 partes. Juega la bola ya Ignasi, jugador del Compañía de María, que viene de jugar la final en categoría Benjamín. Tanto él como el portero del Compañía están repitiendo final en Benjamín y en pre-Benjamín, ya que los dos son pre-Benjamines. Recupera la bola ahora Ignasi, sube Ignasi para el Compañía, corta el Dominicos, sube la bola Pedro, le presiona Ignasi, sigue Pedro con la bola, Pedro atrás para Jorge para Pancho, bola larga que corta, se acaba llevando la bola Pedro Siso para el Dominicos, disparo de Pedro, alto, pita altura el árbitro. La colegiada Ivonne va a sacar la bola el Compañía de María. Sube la bola Ignasi por banda derecha. Ignasi, que ya destacó en la final de hace unos minutos, en la final Benjamín. Recupera la bola Pablo para el Dominicos. Corta el Compañía de María. Bola para Ignasi. Se lleva la bola el Dominicos. Contraataque de Pedro. Le roba la bola el Compañía de María. Bola larga para Ignasi. Pase de Enrique para Ignasi. Recupera la bola el Dominicos en defensa. Sube ya la bola Pancho. Recupera la bola Shan.
La pierde. Bola larga para que patine el Dominicos. Llega Pedro Siso en la esquina. Pedro Siso delante de Jacobo. Desvía bien Jacobo por 2 veces. El remate de Pancho. Tuvo bien Jacobo. Pase ahora al medio. Otra vez solo delante al palo. El remate de Pedro Siso del Dominicos. La paró Jacobo. Después se fue la bola al palo. Sigue insistiendo el Dominicos. Sigue Pedro Siso con la bola. Se va solo delante de Jacobo. Dispara y vuelve a intervenir fenomenal Jacobo Ansere, portero del Compañía de María, que también jugó la final anterior en categoría Benjamín. Bola alta que le pitan al Dominicos. Va a sacar el Compañía. Quedan menos de 5 minutos para acabar esta primera de las 4 partes. Varios cambios en el Compañía de María. Sube ya la bola Ignasi. Y disparo de Ignasi. Desvía bien Pablo del Dominicos. Sigue el ataque del Compañía de María. Y bola para Javier Castro. Contraataque ahora del Dominico. Se va solo Pedro Siso delante de Jacobo. Y le remata desviado. Vuelve a detener Jacobo. Otro nuevo disparo del Dominicos. Está quedando peligro el Dominicos en ataque. Y pita bullying el árbitro. La bola quedó atrapada debajo de Jacobo, el portero del Compañía de María. Ya Pedro Siso vuelve a rematar, vuelve a desviar la bola Jacobo. Se lleva la bola Sham para el Compañía de María. Pase para Javier. Javier tiene solo a Ignasi delante, se cae Javier. Recupera la bola Pedro para el Dominicos. Sube la bola Pablo, ahora Pablo, disparo de Pablo desviado. Despeja la bola el Dominicos, recupera Pancho para el Dominicos, disparo de Pancho y gol. Primer gol de Pancho. Pone el 1-0 a falta de 3 minutos. Aquí vemos la repetición. Cómo coge la bola Pancho. Cómo se va bien de Alberto y cruza la bola entre la salida de Jacobo. Disparo ahora de Ignasi, que detuvo bien Mateo, el portero del Dominicos. Sigue con la bola Shan tras portería, bola para Ignasi. La intenta picar Ignasi, no logra rematar Alberto. Sube ya la bola ahora el Dominicos. Corta Jorge Areán. Sube la bola Javier Castro para el Compañía de María. Corta el Dominicos. Tuya mía en el centro. Hay bola para Pablo. Disparo de Pablo del Compañía. Bola para Ignasi. Disparo de Pablo desviado. Sigue Ignasi con la bola. Se lleva la bola Ignasi. Ignasi, que se nota mayor fluidez en el juego que el resto. Desvió bien ahora Mateo, el portero del Dominico. Sube la bola Pancho. Se va Pancho solo. Disparo de Pancho y desvía bien Javier del Compañía de María. Recupera en la esquina. Sale jugando desde atrás. Menos de 2 minutos para acabar esta primera de las 4 partes. Se va al suelo Javier. Hay falta de Pedro. Primera falta del Dominicos. Juega ya Ignasi por banda derecha, ataque del Compañía. Corta Pancho, Pancho. Bola larga. Recupera en el centro el Compañía de María y bola para Ignasi. Ignasi solo, dispara. Y para bien Mateo. Bola para cancha ahora del Compañía. Va a recuperar Alberto. Alberto, que juega ya con Shan. Pierde la bola el Dominic Compañía. Recupera en el medio. Bola para sigue Shan con la bola. Presionado por Pedro. Se lleva la bola Javier.
Lleva a la derecha con él a Shan. Despeja el Dominicos. Sigue el ataque del compañía. Pierde en el centro. Va a recuperar Pancho para el Dominicos. Medio minuto para acabar esta primer cuarto. Este primer cuarto que gana de momento el Dominicos. Recupera la bola Alberto González para el compañero de María. Bola para Pancho del Dominicos. Disparo fuera de Pedro. Recupera Ignasi para el compañía. Y final de este primer cuarto. El remate de Ignasi que golpeó en el brazo de Pablo Fernández, jugador del Dominicos, que se duele. Gana este primer cuarto el Dominicos. Se disculpa Ignasi con Pablo por el bolazo que le dio. Ya va a dar comienzo este segundo cuarto. Va a sacar el Dominicos. Juega ya Pancho para Pedro. Corta Felipe del compañía. Bola para Carmen, el Dominicos, contraataque ahora de Ignasi, se va Ignasi solo y gol. Gol del compañía de María, gol de Ignasi Selles. Ya decíamos, Ignasi es el jugador más destacado del compañía de María, ya destacó en la final anterior de categoría Benjamín, en esta que los jugadores son más pequeños. Se la está llevando de calle Ignasi, recupera bolas, contraataque ahora de Ignasi, otra vez para el compañía, disparo de Ignasi, corta bien Pancho. Sigue Ignasi tras portería del Dominicos. Se va al suelo, hay falta del Dominicos. Recupera la bola Pancho en la esquina, en defensa, juega ya con Carmen. Pierde la bola Carmen en el centro, recupera Javier para el compañía, disparo desviado, recupera Ignasi para el compañía. Sigue Ignasi, dispara Ignasi, gol. Segundo gol de Ignasi en este segundo cuarto. Va venciendo por 2-0 este cuarto el compañía de María. Saca ya el Dominicos, juega ya Pancho. Le presiona Javier, acaba recuperando la bola Ignasi. Sube Ignasi por banda izquierda. Disparo de Ignasi, corta bien Pancho.
Recordamos que en esta categoría pre-Benjamín se juega 4 partes de 8 minutos. Da igual por los goles que ganes cada parte. Lo importante es ganar cada cuarto para ir sumando puntos. Ahora lleva 1-0 el Dominicos. Hay falta ahora del Compañía. Perdón, falta del Dominicos. Va a sacar el Compañía de María. 5 minutos para llegar al descanso para acabar el segundo cuarto. Sube la bola Ignasi para el Compañía. Disparo de Ignasi, desvía bien Pancho. Hay bola para Yago. Se va al suelo jugador del Dominicos que se recibe un golpe. Ya se está recuperando. Pedro Siso fue el jugador que se dio un golpe contra el suelo. Juega ya con Pancho. Ataca el Dominico. Sube la bola Pancho por banda izquierda. Bola para Pedro. Disparo de Pedro. Desvía bien Jacobo. Sigue Pedro con la bola para el Dominicos. Disparo nuevamente de Pedro desviado. Recupera ahora Javier para el Compañía. Regatea bien a Pancho, sube Javier la bola por banda derecha, se va solo hacia portería, disparo de Javier y mete bien Mateo la manopla para que suba Carmen, la bola por banda izquierda, ataque del Dominicos, pase para Pancho que casi la desvía al fondo de la red. Recupera la bola Ignasi para el Compañía, la pierde en el centro, sube la bola Pedro, tiene solo a Carmen, pase desvío. Disparo de Carmen flojo, sigue Pedro con la bola, dispara desviado, desvía Javier a campo del Dominicos, donde recupera Pancho. Pancho, bola larga que recupera Javier para el Compañía. 3-2 del Compañía, disparo de Javier, detiene bien Mateo. Sube la bola ahora Pancho para el Dominicos, lleva con él a Pedro, se va muy larga la bola, Pancho se va a la esquina. 3:30 para llegar al final, bola de Pedro y detiene bien Jacobo. Nuevo remate de Pedro, quedó la bola suelta en el área del Compañía por 2 veces. Detuvo Jacobo el disparo de Pedro. Ataque ahora del Compañía de María, bola para Ignasi. Presionado por Carmen, acaba recuperando la bola el Dominicos, contraataque de Pancho, Pancho solo delante de Jacobo, regatea y al palo, sigue, se va a la esquina, sigue Pancho con la bola, pase atrás, que recupera el Dominicos, mete bien la manopla ahora Jacobo, al disparo de Pedro, sale jugando Ignasi desde atrás, bola larga de Ignasi para campo del Dominicos, bola larga para Enrique, Enrique se pelea con varios jugadores del Dominicos, acaba recuperando la bola Antón. Antón para Pancho, la pierde en el centro, recupera Ignasi para el Compañía, tiene solo en el medio a Shan que remató y desvió Mateo el disparo, sigue Ignasi con la bola, intenta colársela, hacerle el pailán por detrás, desvía Pancho. Recupera el Dominicos, bola larga para el ataque de Pedro, dispara Pedro muy suave, segundo rechace que para también Jacobo. Buenas intervenciones en este cuarto, el portero de Compañía está manteniendo la portería a 0. Sigue Pedro en la esquina para el Dominicos. Se va al suelo Pedro, pita falta el árbitro. Se va Pancho al banco a tomarse un descanso. Vuelve Pablo Vázquez por el Dominicos. También se va Pedro. Va a sacar Carmen la falta. Juega atrás con Jorge.
Disparo de Jorge desviado. Sigue Pablo Vázquez con la bola en la esquina derecha de ataque del Dominicos. Presionado por Ignasi. Bola que acaba recuperando Enrique para el Compañía de María. Espera Jorge para el Dominicos. Se va al suelo un jugador del Compañía, no pita nada al árbitro, amaga el disparo Antón. Le pitan falta al propio Antón, saca rápido el Compañía de María, queda medio minuto para acabar este cuarto, contraataque de Ignasi solo delante de Mateo y gol. Tercer gol en este cuarto de Ignasi. Este cuarto va a ser para el Compañía de María, quedan 20 segundos, gana por 3-0 el Compañía de María, que va a poner el empate a cuartos en el marcador, un cuarto para cada equipo. Nuevo contraataque de Ignasi, se va solo Ignasi delante de Mateo, dispara y gol. Aún le dio tiempo a Ignasi a marcar un cuarto gol. Y gana este cuarto por 0-4 el Compañía de María, los 4 goles de Ignasi. Ignasi Selles, este jugador que va a dar que decir en el futuro. Nos vamos a ir ahora al descanso, 5 minutos de descanso para jugar de nuevo el tercer y cuarto de esta final gallega en categoría pre-Benjamín.
Ya estamos de vuelta aquí para disfrutar de esta segunda parte de la final pre-Benjamín. Tenemos a la gente de la organización dando unos números de los ganadores del sorteo. También tenemos aquí entre el público al ganador de la entrada como nuevo suscriptor. Ganador de la entrada para este partido. ¡Chistaco! Ah, es broma. Sabéis que este tipo de acontecimientos es totalmente gratuito. La asistencia a este pabellón. Pabellón Dos Campos de Cambre, donde se está celebrando esta final a 4 Benjamín y pre-Benjamín. Recordamos el Lubians, campeón gallego Benjamín en la final anterior contra el Compañía de María. Y ahora esta final pre-Benjamín entre el Dominico Sincor y el Compañía de María Azul, que va empatada, un cuarto para cada equipo. Continuación. Y al final del encuentro se entregarán los trofeos de primer y segundo clasificado en pre-Benjamín y Benjamín, y también en las categorías femeninas. También se entregarán los premios para esas categorías al finalizar este partido. En menos ya, en 20-25 minutitos ya será toda la entrega de premios. Llevamos un pequeño retraso ya que hubo una prórroga, hubo dos prórrogas en el tercer y cuarto puesto para Benjamín, y en la final Benjamín tuvieron que ir a la prórroga. Y vemos aquí como el portero Hugo, el portero de Oleiros, gana un stick en el sorteo que le tocó, organizado por el Hockey Club Cambre, el club organizador de esta final a 4. Y ya da comienzo este tercer cuarto, saca el Compañía de María, ya sube la bola Ignasi que se puso las pilas, dijo aquí mando yo, marcó 4 goles en el segundo cuarto. Recupera Pedro para el Dominicos, lleva con él a solo Pancho arriba, sube la bola Pablo presionado por Ignasi, se va al suelo Pablo y le pitan falta al Dominicos, saca rápido el Compañía de María, recupera la bola Pablo delante de Ignasi, bola para Jorge, ataque del Dominicos, disparo de Jorge, nos llega el remate Pedro, sigue con la bola en la esquina, Pedro presionado por Javier y por Ignasi, recupera la bola Ignasi para el Compañía. Vamos a ver si se sigue animando el chat, que se para un poco después de la final Benjamín. Disparo fuerte del Dominico, recupera la bola Ignasi en el medio, 1 para 1, tiene delante a Pancho, se lleva la bola Ignasi, disparo de Ignasi, cruzado, recupera la bola Pablo para el Dominicos. Pablo rifa la bola para Pancho. Sube la bola Pancho por banda derecha. Corta la bola el Compañía. Sigue presionando Jorge. Se llevaba la bola Ignasi, la recupera Pedro, contraataque del Dominicos, disparo de Pedro y gol. Gol del Dominicos, gol de Pedro. Se adelanta en este cuarto el Dominicos por 1-0. Anima al público del Dominicos. Se pone emocionante el partido. Hay falta de Ignasi, del Compañía.
Va a sacar Pablo, pide distancia. Pablo que ya juega atrás para Pancho. Pancho largo. Para Pablo, sigue Pablo. Se va la bola fuera y bola para el Dominicos. Cinco minutos quedan de este tercer cuarto. Saca ya Pablo para Pedro, recupera Ignasi para el compañía, sale jugando desde atrás en velocidad Ignasi, pierde la bola, vuelve a recuperarla, sigue Ignasi, es un 3-2 del compañía, disparo de Ignasi desviado, recupera la bola Pablo para el Dominicos, la pierde delante de Shang. Shang juega con Javier, Javier en su campo. Le presiona a Pedro, acaba recuperando la bola Pedro, bola para Pancho, Pancho para Pedro, Pedro solo delante, el portero y gol. Nuevo gol de Pedro, delante de Jacobo, pone 2-0 en este cuarto, favorable al Dominicos. A falta de 4 minutos para el final de este cuarto. 2 goles de Pedro ponen por delante al Dominicos. Pase. Saca ya de centro el compañía. Sube la bola Ignasi. Se lleva la bola Ignasi a trompicones. Recupera Pancho para el Dominicos. Tiene delante a Pablo. Sigue Pancho. Se va al suelo Pancho. Despeja la bola con el stick el portero del compañía. Se está peleándose Shang en la esquina. No vemos bien desde aquí lo que pitó el árbitro. Saca rápido el Dominicos. Bola atrás para Pancho. Disparo. Amaga el disparo Pancho. Pancho juega atrás para Jorge. Disparo de Jorge. Desvía bien Jacobo. Recupera la bola el compañía de María, sube la bola Enrique. Enrique presionado por los jugadores del Dominicos. Bola para Manuel. Recupera la bola Jorge para el Dominicos. Bola para Pedro. Está solo delante Pablo. No se dio cuenta. Hay bola para Shan del compañero de María. Recupera la bola Pedro. Pedro, autores 2 goles de este cuarto. Pase para Pablo. Sí, caracoleando Pablo, pero recupera la bola Ignasi. Ignasi que inicia el contraataque, tiene delante a 2 jugadores. Le recupera la bola Pancho. Sigue Ignasi con la bola. Ignasi que lo hizo fenomenal en el segundo cuarto, pero no tiene los mismos. No está teniendo la misma suerte en este cuarto. Recupera Ignasi en su cancha. Sale jugando desde atrás. 2 minutos para llegar al final de este tercer cuarto. Se frena Ignasi en el medio. Corta la bola Pancho para el Dominicos. Pase largo para Pedro. Otra vez Pedro. Dispara ahora delante de Jacobo desviado. Pita altura el árbitro. Va a sacar el compañía de María. Se va Pancho a tomarse un descanso al banco. Entra con su gol al 23 Santo en su lugar. Contraataque ahora del compañía de María. Recupera el Dominicos. Bola de Jorge larga para Pedro. Recupera la bola Alberto González para el compañía de María. Le presiona a Pablo del Dominicos. Acaba recuperando Pablo la bola. Está solo Pedro en el medio. 1 minuto para el final de este cuarto. Pase para Pedro. Remate de Pedro. Se va por encima del larguero el remate. Recupera Javier para el compañía. Se va al suelo Javier. Recupera Pedro.
Pedro, está solo Pablo delante de en el área, delante del portero, disparo de Pedro, detiene bien Jacobo. Hay bola ahora para Felipe, Felipe peleándose en la esquina, sube ataque del compañía. Hay bola para Antón, sube la bola Antón para el Dominicos, disparo de Antón, corta bien Felipe, sigue Pablo con la bola para el Dominicos y se lleva la bola Javier para el compañero de María, se va a transportería, tenía solo a Manuel Sáez delante del portero, recupera la bola el Dominicos, se va a acabar este cuarto. Y final, este cuarto se lo lleva el Dominicos por 2-0. Va venciendo en el global por 2-1 el Dominicos. Necesita marcar, ganar este cuarto que queda el compañía para por lo menos empatar el partido y que se vaya a una prórroga o a penaltis. No sé muy bien en esta categoría pre-Benjamín si habrá prórroga o si habrá ya directamente penaltis. A ver si alguien nos lo aclara en el chat. Ya estamos de vuelta para este cuarta parte de esta final. Últimos 8 minutos. El compañía de María necesita ganar este cuarto para empatar la final. En caso de empate en este cuarto, la victoria en la final sería para el Dominicos. Juega ya el compañero de María, sube la bola Shan. Shan, sigue Shan, delante en el borde del área, bola para Ignasi. Pita falta del Dominicos el árbitro. Pide distancia a Ignasi para sacar la falta. Juega ya Ignasi, disparo de Ignasi, corta bien Pancho. Ataque ahora del Dominicos, bola para Pablo, larga. Disparo de Pablo y mete bien la manopla Jacobo. Mandando la bola fuera del rectángulo y bola para el Dominicos. Saca ya el Dominicos. Se va tras portería y dispara alto Pedro. Buena ocasión para el Dominicos de casi sentenciar el partido. Recupera la bola Ignasi para el compañía. Ignasi se va al suelo. Hay falta del propio Ignasi en el bloqueo. Bola para el Dominicos. Juega ya Pancho, transportería propia. Regatea bien Pancho en el medio, presionado por los jugadores del compañía. Bola para Antón en la esquina, recupera bien Shan. Shan lleva adelante a Ignasi. Sigue Shan con la bola, le presiona a Pedro, acaba recuperando Pedro la bola, es un 3-1 ahora el Dominicos. Dispara Pedro y mete bien la manopla Jacobo. Usó un poco de individualidad. Pedro tenía dos compañeros solos. Corta con la mano Pablo del Dominicos. Hay falta para el compañía. Saca ya Shan para Ignasi. Entra Ignasi por banda derecha. Disparo de Ignasi. Y mete bien la manopla Mateo. Salvando al Dominicos. Contraataque ahora de Pablo para el Dominicos.
Disparo y mete también bien la manopla. Jacobo, el portero del Compañía, sube ya la bola. Javier para el Compañía de María. Tiene delante a Sean en la frontal y a Ignasi. Está a media vuelta. Javi. Dispara desviado. Bola larga para Pablo. Tiene delante a Pedro solo. Delante de Jacobo. Aquí tenemos a Pedro. Puede sentenciar. Y desvía bien el portero del Compañía. Jacobo. Ansede. Recupera Pedro otra vez. Lleva con él a Pablo. Disparó otra vez de Pedro. Vuelve a desviar Jacobo la bola. Le está pegando un poco de individualidad el Dominicos. Sube la bola Sean para el Compañía. Se frena. Dispara a la media vuelta. Recupera Pedro. Pero pierde la bola en el medio. Bola para Ignasi. Ignasi regatea solo delante de Mateo, que desvía el disparo de Ignasi. Sigue Ignasi. Vuelve a disparar Ignasi. Desviado. Se va la bola a la esquina. Recupera Pancho para el Dominicos. Ya tenemos a Reyes Fernández animando al Compañía. Vamos Compañía. Vamos Sean. Recupera Enrique para el Compañía. Pase atrás para Ignasi, que nos llega al remate. Recupera Pedro para el Dominicos, que inicia el ataque. Pierde la bola en ataque el Dominicos. Pierde Antón delante de Sean. Bola larga. Bola larga para Enrique. Ataque ahora del Compañía de María. Pase atrás para Ignasi, que no llega. Sí que llega Sean. 3:40 para el final del partido. Contraataque ahora del Dominico. Solo Pedro. Desvía bien ahora la bola Jacobo. Nuevo remate de Pedro. Sigue Pedro con la bola. Ataque del Dominico. Juega atrás para Pancho. Pancho, bola larga. Corta Javi para el Compañía. Ataque ahora el Compañía de María. Tiene Javi delante a Ignasi. Individualidad ahora de Javi. Recupera la bola Ignasi para el Compañía de María. Menos de 3 minutos ya para llegar al final. Sigue Ignasi con la bola. Desvía bien Mateo. Sube la bola ahora Pancho. Con habilidad por el medio. Pase para Pedro en la frontal. Se entretuvo demasiado y le robó la cartera Enrique. Sale jugando desde atrás. Le presiona a Pablo del Dominicos. Recupera la bola Ignasi en defensa. Lleva con él a Sean. Mete bien el stick. Antón del Dominicos puede perderla delante de Ignasi. Intenta picarla Ignasi. Falla en el primer intento de remate. Desvía bien después el segundo Mateo. Recupera Alberto González del Compañía en defensa. Corta Pedro en el centro. Hay bola para Javier. Recupera Pedro para el Dominicos. Hay bola para Sean. Presiona Pedro en el medio. Sigue Sean con la bola para el Compañía. Disparo de Sean, que desvió Pancho. Sigue Ignasi con la bola. Disparo de Ignasi. Desviado. Menos de 2 minutos para el final. Se va al suelo en falta el jugador del Compañía de María. Enrique. Falta Alberto González. Disparo ahora de Javi desviado. Sigue con la bola Ignasi. Presión ahora constante del Compañía de María delante de la portería del Dominicos. Acaba recuperando la bola Jorge para el Dominicos. Bola larga para Pablo. Lleva solo a Pedro. Sigue Pablo con la bola. Pablo presionado por Sean. Pasa al medio para Pedro. Disparo de Pedro. Fácil para Jacobo. Sale jugando Javi para el Compañía de María. Se va al suelo Javi. La pierde delante de Pancho. Regatea bien Pancho. Pase largo para Pedro, que estaba solo delante de Jacobo. Sigue Pedro con la bola. Remata Pedro. Se le va desviado. Sigue Pablo para el Dominicos en la esquina. Recupera la bola Ignasi. Ignasi en velocidad. Se va de Pedro. Se va para el medio Ignasi.
Dispara Ignasi desviado. A recuperar la bola el Dominicos. Bola para Jorge, que la manda a campo del Compañía. Queda medio minuto para marcar un gol al Compañía de María. Si no, el título de campeón gallego pre-Benjamín se irá para los dominicos. Ataque del Compañía, bola para Ignasi, última oportunidad. Se va Ignasi, dispara Ignasi, desvía bien Pancho. Bola para Shan. Presiona, recupera la bola Ignasi, bola para Pancho y el partido se va a acabar. Y final, victoria para el Dominicos por 3 partes a 1. La primera parte venció 1-0 el Dominicos, la segunda 0-4 el Compañía, la tercera 2-0 el Dominicos y la cuarta 1-0 el Dominicos. 3 partes a 1, 3-1 en el global de las partes para el Dominicos, que se hace con el título de campeón gallego pre-Benjamín. Y vamos ya a ir despidiendo aquí desde los comentarios, porque me toca bajar abajo para hacer de speaker en la entrega de trofeos. Agradecemos al canal de YouTube de Partidos Hockey Gallegos, a su cámara en la parte cámara y técnica, José Andrade, y a los comentarios al micro, Fernando Cancelo. Nos vemos en la próxima. Adiós.
su representante de cabezas. Segundo clasificado en serio femenino, el Hockey Club Cambre. Y primer clasificado, el Hockey Club Rasoy. Tenemos a un representante del Rasoy. Vamos con la categoría sub-15. Tercer clasificado el Portola, categoría sub-15. Categoría sub-15, tercer clasificado el Portola. Segundo clasificado el Brujo que lo lees, categoría sub-15. Segundo clasificado del Compostela. Y primeras clasificadas el Deportivo Liceo. Campeonas de la categoría sub-13 femenina. Van a hacer entrega el presidente del Hockey Club Cambre, Jorge Varela, la presidenta María Teresa Martínez y la concejala de Servicios Sociales del Concejo del Cambre, Tania. Vamos a empezar por la categoría sub-13 femenina, tercer clasificada el Hockey Club Borgoya. Sub-13 femenina al centro de la pista para recibir las medallas como terceras clasificadas. Hockey Club Borgoya, terceras clasificadas, sub-13. Un aplauso para estas chicas.
que nos queda la categoría Benjamín, subcampeón gallego.